Señor, otro día más, pero un día muy especial porque cada día es especial contigo, cada día tienes cosas hermosas, profundas para decirnos, para contarnos. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos hables en esta noche, que nos des esa capacidad, ese don del discernimiento, del entendimiento, que podamos recibir tu palabra, grabarla en nuestro corazón y fortalecernos cada día más. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero contigo todo es más fácil. Danos fortaleza, si vienen pruebas, si viene lo que venga, ayúdanos. Ponemos a todas nuestras familias, amigos y hermanos en Cristo, por su vida, por su salud y sus necesidades, y por nosotros mismos, porque necesitamos de ti. Somos y nos reconocemos completamente dependientes. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos hables y que nos fortalezcas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo llevo muchos años en el ministerio de la palabra, pero no dejo de sorprenderme de cómo Dios usa a los siervos que Él quiere. Y es así como he estado pendiente de lo que están diciendo muchos de los pastores de sana doctrina con respecto a los tiempos, específicamente el último periodo de estos 2 años y medio casi. Y digo yo que no dejo de sorprenderme cómo los que tienen ese discernimiento bien desarrollado pueden comprender los tiempos y entrever las situaciones que se van desarrollando. Yo me imagino que ya ustedes han empezado a oír noticias con respecto a una nueva posible pandemia que vaya a ser declarada pronto, y es posible que eso implique también que haya encerramientos como antes, por lo cual es necesario que estemos listos, fortalecidos, porque hemos visto que esos periodos no son fáciles de soportar. Además de eso, pues ustedes ya también han oído cómo la crisis económica que fue pronosticada va aumentando poco a poco, pero con pasos de animal grande, y toda la palabra se está desarrollando frente a nuestros ojos. La palabra de Dios es fiel y verdadera y no deja de cumplirse. El pueblo de Dios, por tanto, tiene que estar cada vez más y más fortalecido y listo para cualquier cosa que ocurra, pero sobre todo para pensar en función del arrebatamiento de la iglesia. Es así que espero que ustedes estén recibiendo con un corazón de discípulo lo que el Señor les envía. Yo no hablo solamente de aquí, sino en los sitios donde se congreguen o en la palabra que ustedes estudien, que tengan siempre ese corazón abierto para el mensaje de Dios, porque el Señor está hablando claro y fuerte, recio. Está hablando a aquellos que tienen esos oídos abiertos, con el discernimiento desarrollado. Lo digo porque increíblemente a veces uno se encuentra con momentos sorprendentes. Hace unos días yo hablaba con un par de personas que se me habían perdido por un tiempo, se habían alejado un par de meses, y me hicieron una pregunta con respecto a las iglesias de sana doctrina, específicamente algo con respecto a las iglesias unitaristas. Y yo le dije: fulano, esa respuesta yo se la di hace 3 meses, ¿usted se acuerda de lo que yo le dije? Pues simplemente esta persona no se acordaba. Yo le había advertido lo que era la falsa doctrina y la correcta hace 3 meses, pero ya se le había olvidado. Es que el diablo está siempre listo para borrar la palabra, siempre. Está ahí detrás de cada oyente, de cada hijo de Dios, para que la palabra le sea robada. Es el Espíritu Santo el que la preserva, no es la memoria.
que la preserva. Por tanto, hay que tener una buena comunión con el Espíritu Santo. Todo esto porque la semana pasada estuvimos viendo cómo muchas decisiones condicionan una forma de vida. Y la palabra en Mateo 13:58 nos recordaba algo que pasó en Nazaret. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los que habían visto crecer a Jesús decidieron no creer simplemente porque era demasiado cercano. Era el hijo del carpintero y conocían los nombres de sus hermanos. Por tanto, ellos no concebían que el Hijo de Dios fuera nacido tan humildemente. Pero nosotros cada día tomamos la decisión de creer o no creer en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la sanidad que quedó pendiente la semana pasada, pero este es un tema de decidir creer, porque el Señor Jesucristo inició un ministerio muy importante de sanidad, que está descrito en el pasaje de Lucas 4, versículos 16 al 18. Voy a leer desde el 16 y 17 para ponernos en contexto, porque la enseñanza empieza fuertemente en el versículo 18. Lucas 4, 16. Fue a Nazaret. Este fue la primera manifestación de su ministerio público en el sitio donde él había sido criado. El pasaje que leímos primero ocurrió después de este que estamos hablando ahora. Fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Sí, el Señor Jesucristo se congregaba como era su costumbre, o sea, regularmente, lo cual quiere decir que cada sábado, cada Shabbat, por ser judío, iba a la sinagoga a estudiar la palabra de Dios. Bueno, no digamos estudiarla porque la conocía, a profundizar, a relacionarse con el Dios de la palabra. ¿Qué diremos nosotros que no la conocemos? Versículo 17. ¿Cuánta necesidad tenemos de congregarnos? Si el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, se congrega, con mayor razón, nosotros tenemos que mantener esa fidelidad. Versículo 17. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito. Ahora sí, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a analizar entonces poco a poco, por eso no voy a leer el resto del versículo 18 en este momento, porque lo que nos está mostrando este pasaje es el sentido del ministerio del Señor Jesucristo, es decir, ¿qué fue lo que Él vino a hacer a la tierra? En esta primera venida, ¿cuál era su mensaje y cuál era su misión? Porque recordemos que los judíos esperaban a un Mesías libertador, guerrero. Él entonces anuncia aquí qué es lo que va a hacer. Y empieza a dar 4 o 5 oficios distintos, ministerios dentro del ministerio grande. Pero es importante que entendamos cada una de esas 5 partes, porque esto es lo que tiene que ver con la sanidad que tanto necesitamos. Y cuando hablamos de sanidad, obviamente que estamos hablando del cuerpo, pero principalmente vamos a hablar es del alma, donde está nuestra mente, esos pensamientos y esos sentimientos que a veces nos llevan a tomar decisiones un poco alocadas, un poco sin pensar, y por tanto las consecuencias no son muy buenas de esperar. Pero a veces sí tomamos decisiones correctas y adecuadas que nos dan un buen beneficio. ¿En qué consiste esa diferencia? En que sean unas decisiones sanas,
y las decisiones sanas se toman sobre un núcleo sano. Por eso es tan importante esto que vamos a ver. Así que, mis hermanos, dispongan su corazón, porque esto es lo que tenemos que tener en la medida en que nos enfrentemos a las diferentes dificultades que todavía el Señor permita antes de venir por su iglesia. Tenemos que estar fortalecidos interiormente, es decir, saneados. Entonces, buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas son el Evangelio, el buen mensaje de parte de Dios. Y el mensaje de Dios está en toda la Escritura. No es solamente el Evangelio de Mateo o el de Marcos, sino todo el Evangelio que el Señor Jesucristo vino a resumir para que aquellos que se acercan a Dios lo conozcan y sepan la clase de Dios que tienen. No es concebible que un creyente no conozca a su Dios. Por tanto, es importante esto que hacemos continuamente, que es lo de congregarnos para estudiar el mensaje de Dios a través de su Hijo, las buenas nuevas, el Evangelio. Eso es lo que quiere decir la palabra Evangelio, buenas nuevas. ¿A quién va dirigido ese mensaje? Nos dice aquí en la primera porción del versículo 18 que es a los pobres. Y entonces tenemos que comprender, para no quedarnos en una interpretación literal, sino entender qué es lo que el Evangelio quiere decir cuando se refiere a los pobres. La palabra pobre implica aquel que está necesitado, que está falto de lo necesario para vivir. Entonces, obviamente, si estamos hablando de cosas materiales, es un pobre en las cosas materiales, pero aquí estamos hablando de todos los aspectos de la vida. Entonces, lo necesario para la vida espiritual, cuando está escaso, es lo que nos constituye en pobres delante de Dios. De hecho, todos los santos, todos los creyentes, somos pobres porque no podemos conocer toda la plenitud de Dios. Hasta que lleguemos a la tierra prometida, al cielo, a la vida eterna, es que podremos ser llamados ricos, teológicamente hablando. Pero la palabra nos dice que ya hemos sido enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales. No quiero confundirlos. ¿Qué estoy diciendo? Que en la vida práctica somos pobres porque nos faltan muchas cosas, pero en la vida espiritual, conforme a como Dios la ve, ya somos ricos. Entonces, todo consiste en que podamos conciliar nuestra vida práctica con lo que Dios dice que es. Y eso es el objetivo del discipulado. Nos discipulamos para aprender a desarrollar en nosotros aquello que Dios ya nos dio. Porque mientras tanto, mientras no esté desarrollado, somos pobres. Entonces, el sentido se amplía cuando tomamos la pobreza como escasez o como carencia de alguna cosa para que se cumpla la plenitud del complemento. Cuando uno es pobre, pues puede ser desdichado y triste y estar con un espíritu decaído. Pero miren lo que dice la palabra, que el Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, con esta palabra el Señor está inaugurando su ministerio diciendo que aquellos que reconocen su necesidad espiritual, que aquellos que han visto que hay muchas cosas que quisieran hacer pero que no están haciendo, quisieran tener pero no están teniendo, para ellos es la palabra del Evangelio. Entonces no se restringe solamente a un mensaje religioso, sino a un mensaje de desarrollo, de capacitación y de plenitud. Por tanto, si tú estás capacitado y estás pleno, estás saneado.
Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra también, porque de ellos es el reino. La palabra quiere darnos a entender que cuando somos despojados, o nos despojamos a nosotros mismos, mejor, de nuestro ego inflado, nos despojamos de nuestra autosuficiencia, cuando confesamos nuestra necesidad de Dios y la dependencia de Él, entonces se nos abre un horizonte infinito de posibilidades, que es donde Dios se va a manifestar allí, con estas buenas nuevas a los pobres que confiesan esa pobreza. Vean que aquí hay algo que es bueno aclarar, porque se oye que algunos cristianos dicen, no confiese pobreza, no confiese escasez, no confiese enfermedad. Pero resulta que el crecimiento en el Señor empieza por el reconocimiento, por el confesar y por el entregar. Entonces sí hay que confesar en algún momento. Señor, soy pobre en espíritu, pero quiero tu riqueza. Ese es el camino correcto en la doctrina correcta. ¿Quiénes son los pobres entonces en forma práctica? Pues alguien, por ejemplo, no puedo dar todos los ejemplos de la pobreza espiritual, pero sí algunos como para orientarnos bien. Alguien que es incomprendido por los suyos y por tanto queda como relegado siempre. No toman en cuenta su opinión, sus puntos de vista, sus comentarios, ni su ayuda ni trabajos, seguramente. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Por una o por otra razón, de pronto nos acercamos a una persona que nos mira un poco desde arriba. Y esto ocurre con más frecuencia desde que estamos en el camino del Señor. Un pobre es también alguien que ha perdido a alguien amado. Por circunstancias, por muerte, por lo que sea, por separación. El ser amado, que era tan importante para su vida, que había sido puesto por el Señor, ya no está. Siente pobreza en su interior. También es aquel que está luchando solo y con una carga muy grande. Se siente desamparado, se siente desprotegido. Entonces, para este tipo de personas que son nuestros ejemplos hoy, quizás algunos de nosotros estamos allí, el Señor puede ser nuestro Salvador de esas situaciones específicas. Cuando yo estoy incomprendido, cuando me he quedado solo, cuando estoy trabajando y luchando con algo muy pesado, el Señor no es solamente el Salvador de mis pecados, ni el Salvador que me saca del infierno, es también el Salvador de esa soledad, de esa incomprensión, de esa carga. Es mi compañía en la soledad y es el ayudador de estos momentos difíciles. Creo que a veces se nos escapa mirar a nuestro Señor Jesucristo con más frecuencia en estos términos. Él es el que da buenas nuevas a los pobres en espíritu. Pero para eso tenemos que buscarlo. Estoy hablando cosas que son obvias, pero que se nos olvidan. A veces nos ponemos a batallar solos y no clamamos al Señor para pedirle su ayuda porque no caemos en cuenta, porque no tenemos la costumbre o porque somos todavía muy autosuficientes o estresados o acelerados. Entonces, primero lo buscamos, después le clamamos y finalmente confiamos en Él. Señor, tú me vas a sanar de estas cargas que tengo hoy. Este es el tiempo, Señor. Y a medida que transcurren los días, que estamos más cerca de la eternidad, estas cargas van aumentando. Y si nos vuelven a declarar otra virosis por el estilo, y ya están hablando de una nueva producción farmacéutica para inmunizar contra esa supuesta infección,
probablemente se va a repetir toda la situación que vivimos en aquellos 2 años que pasaron. Y entonces otra vez vamos a tener que confiar en el Señor, si es que no viene antes por su iglesia. Y si llega el clímax de la escasez económica, donde tengamos que luchar por conseguir alimento, vamos a tener que estar muy fortalecidos con este Salvador, con esta compañía, con este ayudador. Por eso acostumbrémonos a andar con Él, buscándolo, y a hablar con Él continuamente. Pero sobre todo, hermanos, a confiar continuamente en que Él tiene toda provisión para toda necesidad. El Señor continúa un segundo punto en ese mismo versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí consideramos la palabra sanar, porque el término griego implica que es algo que hace que se recupere la salud después de haber estado enfermo, pero generalmente no en el sentido de un proceso normal de recuperación, sino que está relacionado con un gran poder de tipo sobrenatural. ¿Me explico? Aquí la sanidad no es solamente esa visita al médico donde sale uno con una fórmula y empieza a tomarse la droga. Y claro, a los 2-3 días se ha quitado el dolor porque está tomando la droga. Esta sanidad que el Señor está nombrando aquí, sanar a los quebrantados de corazón, se está refiriendo en una sola palabra a un milagro, a una sanidad milagrosa. Vamos armando entonces todo el cuerpo de esto que estamos estudiando. ¿Por qué estudiamos la semana pasada con tanta profundidad la incredulidad? Porque la palabra nos mostró que muchos milagros, muchas sanidades como estas, no han sido hechas en el corazón de los incrédulos. Entonces llega el tiempo donde como hijos de Dios tenemos que levantarnos con un discernimiento de la sanidad de Dios. Cuando Dios viene y nos da palabra de limpieza, de crecimiento, de sanidad, está hablando de un milagro. Y yo tengo que mirarlo así, no como un proceso humano o material, sino como un proceso milagroso. En el tiempo del Señor, sí, correcto, pero milagroso finalmente. ¿Quiénes son los quebrantados? La palabra en griego es suntribo. Son aquellos que están quebrados, literalmente hechos añicos o rotos en pedazos por aplastamiento, dice el diccionario bíblico. También es el quebrantamiento físico de una persona poseída por un demonio. Y finalmente es la condición contrita de una persona. Simplemente está tan rota por dentro que necesita un milagro para ser reconstruido ese corazón, mejor, para ser renovado. Entonces, un quebrantado es alguien que está muy enfermo del cuerpo, que tiene molestias continuas, crónicas, que no lo dejan en paz, pero también alguien que se enferma de algo grave. Esa persona en su cuerpo azotado está quebrantado interiormente también, está roto por dentro. Pero hablamos también de quebrantado aquel que tiene un trastorno emocional tipo ansiedad, que es tan frecuente hoy, en lo que se llama estrés, esa carga que no deja a veces respirar, porque uno está afanado por una cosa, está preocupado por la otra, y tiene tantas preocupaciones juntas que no puede dormir, no puede descansar, y vive en un agotamiento completo. Esa es la ansiedad. O la depresión, donde la tristeza, la melancolía lo invade todo, y no tiene ánimos para moverse, para trabajar, para hacer nada, y mucho menos para estudiar e investigar. Otro de esos trastornos emocionales tan frecuentes es la ira.
personas que viven al borde de la explosión por cualquier cosa. Cualquier fricción inmediatamente los dispara. Este tipo de personas que tienen enfermo el cuerpo o enfermo el alma requieren una sanidad muy a fondo y muy especial. Quebrantado también es quien ha perdido su medio de subsistencia. Imaginen una persona que de pronto pierde su casa o su trabajo, su salario. Quebrantado es también una persona que ha sido profundamente humillado. A veces en la iglesia, por los hermanos, por el pastor. A veces en el trabajo, por el jefe, por los compañeros. A veces en la familia. Entonces, para este tipo de personas, el Señor puede ser médico, por eso dice, sanar quebrantados, ser un consejero que hable al corazón de ese quebrantado y le diga, tú no estás solo en tu batalla. Esto que estás viviendo lo vas a olvidar con el tiempo, pero te va a dejar una profunda enseñanza y por tanto vas a tener una profunda consolación también. El Señor es consolador. Sanar algo es quitarlo, pero dejar a la persona en un estado igual o mejor que antes, o por lo menos en un estado donde no haya tanta molestia. Pero nuevamente, para que esto se produzca, para que sea el Señor tu sanador, tienes que ir a su consultorio, entrar por la puerta, hacer la espera e ir a la consulta. Y el Señor te dice, tú qué tienes, qué quieres que te sea sanado, y tú tienes que decirle claramente, contarle cuáles son tus molestias. Cuando digo contarle, y cuando dije hablar en el acto anterior, estoy refiriéndome a orar. Lo que pasa es que hemos vuelto la oración a algo muy religioso. Entonces, siempre que hablamos de orar, creemos que debemos estar pidiendo cosas para nuestra vida o para los hermanos, pero en un término donde se le busca a Dios como ese ser omnipotente. Y entonces la oración pierde muchas veces la sencillez de aquel mecanismo en el cual simplemente le contamos lo más profundo que sentimos a nuestro Señor como nuestro Padre Celestial o nuestro amigo. Contarle. Ese contarle es por sí solo consolador. Cuando yo voy a buscar a un terapeuta y lo encuentro con un oído dispuesto para oír, entonces empieza mi sanidad. Pero sobre todo cuando él ya no me deja hablar más y ahora empieza a orientarme. No me deja hablar más porque sabe que yo voy a seguir en unas quejas inútiles. Entonces ahora el consuelo viene por vía del mostrar el camino de la sanidad. Por eso es que el plan con Dios no es solamente pedir, Señor, sáname de esto. Cuéntale todo lo que sientes, cuéntale cómo y por qué te sientes así, qué es lo que tú crees que te está afectando. Y pregúntale al Señor si hay otra cosa que tú no has podido discernir todavía, que sea también fuente de tus quebrantos. Y nuevamente, después de contarle, tienes que confiar. ¿Qué pasa si tú vas a un médico o a un abogado en el cual no confías? De entrada, ese proceso está en un fracaso, porque ahí hay una ruptura entre el profesional y el paciente o el cliente. Cuando tú no confías en Dios, es muy raro que se logre, por lo menos por vía de clamor, la sanidad. Se va a lograr por vía de gracia. Si el Señor quiere sanarte, aunque tú no lo entiendas y no hayas clamado, te va a sanar de otra manera. Pero aquí estamos hablando del quebrantamiento como restauración completa. Entonces hay cosas que el Señor restaura y sana, pero hay cosas que quedan pendientes en tu vida
para que tú llegues a hablárselas a Dios, para que sean sanadas de esa manera. Y espero que estén dispuestos a alargar un poquito, porque ahora vamos a tocar el tercer punto. Voy a apurarle, pero quiero que quede completo. El tercer punto que el Señor nos muestra aquí en el versículo 18 es a pregonar libertad a los cautivos. La palabra se utiliza, la de libertad, como antítesis, o sea, lo opuesto a la esclavitud, al no estar bajo opresión. Hay que entender muy bien cuál es la libertad de la que habla Dios. O sea, aquí, libertad no es hacer lo que venga en gana. Libertad es estar libre de opresión, libre de esclavitud. Entonces el Señor no nos da la libertad para que hagamos lo que se nos venga en gana, sino para que lo sirvamos a Él. Él nos saca de la tierra de Egipto con ese propósito. Nuestra nueva libertad ahora es con Él. No es sin diablo y sin Dios, no se puede. Es ahora con el Señor. Entonces, el Señor viene a hacernos libres de 4 cosas básicamente. Libres de pecado, libres de la muerte, libres de Satanás y libres de la ley. Explico este último punto porque los 3 primeros sé que están suficientemente claros. El pueblo de Israel, si viviera hoy, nos contaría las terribles dificultades que tenían ellos para cumplir con la gran cantidad de mandamientos que estaban en la ley. Porque cada día tenían que hacer, lo primero que cuando se levantaran, cuando se despertaran, era ver cómo cumplían un mandamiento detrás de otro. Fuera de eso, para cumplir con todo tenían que trasladarse con mucha frecuencia hasta el templo y llevar allá las ofrendas y buscar al sacerdote donde quiera que estuvieran viviendo ellos. Tenían que trasladarse a veces desde muy lejos. Entonces, el cumplimiento de la ley era algo, se dice, oneroso, algo pesado, algo gravoso. Cuando el Señor Jesucristo llega, Él dice que no viene a quitar la ley, sino a que se cumpla, pero en el espíritu. Entonces Él viene a traer las fuerzas, el querer como el hacer, para que el creyente legítimo y sincero ahora tenga la fuerza interior del Espíritu Santo para cumplir toda la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo guardar ahora el amor al prójimo, el perdón, el no robar, el no tener malos pensamientos por la fuerza del Espíritu Santo en mí. Ya sin mi fuerza, sin mi carne. Entonces hubo una libertad impresionante en aquellos discípulos del Señor que siendo judíos ahora empezaron a vivir como cristianos. Y Pedro habla de eso en una de sus epístolas. Entonces hagamos unas cuantas consideraciones un poco más mundanas para entender esto de lo que es la libertad en el Señor. Voy a poner un ejemplo. Un autor inglés que vivió por 1700 algo, se llamaba Juan Bunyan, escribió un libro titulado El progreso del peregrino. Muchos cristianos que lo han leído o que lo han oído dicen que es el segundo libro en importancia después de la Biblia en la vida cristiana. Yo no me atrevería a decir tanto, porque como la Biblia no hay ningún otro libro, no se le puede comparar. Pero este libro del progreso del peregrino es una serie de historias donde el peregrino va desarrollando su vida cristiana desde que se convence de que debe seguir a Cristo hasta que llega a la tierra prometida. Y le van ocurriendo una cantidad de aventuras que describen lo que son las dificultades de la vida cristiana y qué es lo que hay que hacer para llegar finalmente a la meta. Lo extraordinario de este libro, que es tan importante en el cristianismo, es que fue escrito por su autor en la cárcel. Juan Bunyan duró
aproximadamente, si mi memoria no me engaña, 12 años encarcelado durante 2 periodos por su forma de predicar. Pero él allá adentro, detrás de barrotes, encontró la libertad en sus escritos, de tal manera que este libro ha tocado la vida de muchísimos cristianos durante estos últimos 300 o 400 años de historia. Esta anécdota es para que tú recapacites sobre un punto, que no estamos presos si estamos en la cárcel y no estamos libres si estamos fuera de ella, y que al revés puede ocurrir una cuestión bastante llamativa. Yo puedo estar libre dentro de una cárcel y encarcelado dentro de lo que yo llamo libertad. Es por eso que es tan importante esto del Señor. Entonces, ¿qué pasaría si quedáramos encarcelados injustamente? Ponte a pensar en eso. Mañana vienen por ti y te encarcelan. ¿Cómo consideras entonces tú la vida de hoy, la de ayer? Pero, ¿qué pasaría con estos ejemplos que estoy poniendo si comprobáramos que tenemos cárceles autoimpuestas, autocreadas? ¿De qué somos cautivos o presos o esclavos? Algunos ejemplos. Esclavos en nuestra forma de vivir, por ejemplo, pensamientos oscuros. Hay personas que tienen pensamientos obsesivos, sea de suicidio, sean sexuales, sea de hacerle daño a alguien o de que alguien le va a hacer daño a ellos. Son pensamientos que vienen en forma repetitiva. Es una cárcel. O desordenados. Personas que están pensando en una cosa y a los 2 minutos en otra y otra y otra y otra y otra. Y cuando quieren organizar algo no pueden porque su cabeza no los deja. Ahí hay una cárcel. O pensamientos rebeldes. Aquel que se sienta en la iglesia y no se somete a Dios porque cree que la rebeldía es algo de fuerza en la personalidad, o sea, que tiene una personalidad muy definida, tan definida que es rebelde. Él no se da cuenta que eso es un autoengaño. O aquellos que tienen pensamientos infantiles, inmaduros, que teniendo 30, 40 años todavía se comportan como niños en muchas cosas. Eso con respecto a los pensamientos, pero con respecto a los sentimientos, la codependencia. Cuando vemos a 2 personas en una relación donde se hacen daño mutuamente, pero no pueden vivir el uno separado del otro, como se dice allí vulgarmente, ni contigo ni sin ti. Daño todos los días, pero no se separan. Sentimientos de materialismo excesivo. Aún dentro de nuestros estudios espirituales todavía seguimos aferrados a las cosas de este mundo como si fueran la necesidad primaria. Me refiero a conseguir cosas que no son vitales, aparte del alimento y del vestido decoroso. Sentimientos de enfermedad, específicamente la hipocondría. Personas que viven tan preocupadas por su salud, tienen tanto miedo de enfermarse, que precisamente eso es lo que les pasa. Se enferman continuamente de cosas tan sencillas como que les da gripas muy frecuentes, dolores articulares muy frecuentes, tienen cosas que van al médico, les hacen examen y les dice: usted no tiene nada. Que sí, doctor, que yo estoy gravemente enfermo. Que no, señor. Sentimientos de contienda continuamente. Personas que viven con el afán de pelear en todo momento y por cualquier cosa. Bueno, para ellos el Señor puede ser salvador de esas obsesiones, de esas cárceles, sanador, abre las puertas de las cárceles, consolador y apoyo. Pero nuevamente, hermanos, y para terminar hoy, tenemos que buscar más a Dios para que Él, sanándonos estas porciones que tenemos todavía adoloridas y enfermas,
haya un crecimiento adecuado y una maduración. Acuérdate que hay que entregar estas cosas que vamos descubriendo a través de la palabra de Dios y a través de la voz del Espíritu Santo. Entregársela, rendir con clamor: Señor, no quiero más esto en mi vida. Finalmente lo confieso. Sí, Señor, yo tengo muchos miedos. Sí, Señor, lo confieso. Hasta el momento había dicho que no, que yo era muy valiente. Hoy te confieso. Pero también clamo, Señor, para que me lo quites. Llévatelo, porque en tu palabra dice que el amor echa fuera el temor. Que tú no nos has dado espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el cristiano tiene que vivir con confianza. Y Señor, ayúdame a confiar en ti, porque a veces tengo que confesarte que yo veo la palabra delante de mis ojos, la oigo en mis oídos y no la puedo tomar para mi vida porque algo me hace sospechar o pensar que tú no me vas a ayudar. Te lo entrego, Señor, rindo esa parte. Bueno, mis hermanos, queda pendiente la segunda parte. Ahora entonces vamos a orar. Yoli, amor. Amén. Señor, tanto que aprender, tanto que entender. Gracias por el Señor Jesucristo, Padre, para que viniera a regalarnos todas estas cosas maravillosas, Señor. Para todos nosotros hemos tenido momentos de quebrantamiento de corazón, hemos tenido momentos difíciles, pero cuando venimos a tu presencia, cuando pasamos por tu trono, Señor, nos has sanado, restaurado y de una manera maravillosa nos sanas. Amén. Nos quitas esos dolores, Señor, y nos enseñas. Nos das libertad, Señor, y abres nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Ayúdanos a abrir aún más nuestros ojos, a tener ese corazón conforme al tuyo para poder entender la riqueza maravillosa que se esconde en cada uno de los versículos de tu palabra. Bendecimos este momento, te damos gracias y nos vamos con toda la gratitud a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con tu poder, Espíritu Santo. Amén.